Les saludo y les doy la bienvenida para que estudiemos y revisemos este corto tutorial que pretende explicar los tipos de estudio en la investigación educativa. Mi nombre es Lisbeth Karina Ruiz Cortés y este tutorial se hace como prerequisito para la materia metodología de la investigación del doctorado en educación. Bienvenidos. A través de este tutorial vamos a poder visualizar la importancia que tiene el diseño metodológico en la investigación educativa y de una manera u otra visualizar cuáles son las tres grandes modalidades que existen para los estudios que se vayan a realizar, en este caso en educación. A través entonces de este tutorial podemos profundizar en qué autores se han dedicado a hablar sobre la investigación educativa, sobre el diseño metodológico, y en este caso vamos a profundizar en Sabino y en Cerf. Ellos, insisto, hacen de una manera muy clara toda la descripción de los tipos de investigación educativa, y de una manera u otra también vamos a poder ver en el tutorial pues cuál es para mi caso el tipo de investigación que se ha aceptado desarrollar. El objetivo que se persigue por medio de este tutorial es establecer los diferentes tipos de investigación científica y su adaptación al contexto educativo. También se busca identificar y aplicar los pasos del proceso general de investigación y identificar el proceso general para poder llevar a cabo el diseño y una puesta en escena de los objetivos o de lo que se pretende con la investigación que se esté planteando. Ahora bien, vamos entonces a hacer un esbozo general de todo el proceso metodológico en congruencia con las diferentes clases de investigación. Hay la investigación cualitativa, de corte cualitativo, hay investigación de corte cuantitativo y existe una investigación mixta que reúne enfoques de los dos lados. En esa misma medida, entonces, hay unas diferencias en los alcances que tiene la investigación como tal. Si es un alcance exploratorio, descriptivo, por así decirlo, el nivel que se alcanzaría como tal. Entonces, pues vamos a continuar para profundizar un poco en estos aspectos. Como les mencionaba, existen entonces diferentes enfoques a nivel general de la investigación. El cuantitativo, que se caracteriza porque mide fenómenos, emplea la experimentación, hace un análisis de causa y efecto. Por su lado, el cuantitativo se caracteriza porque no busca hacer réplicas de los estudios y se conduce básicamente al estudio de ambientes naturales de determinado grupo de estudio y busca, digámoslo así, que extraer los significados de los datos como tal. El proceso cuantitativo es un proceso secuencial, deductivo, probatorio, donde se analiza la realidad objetiva, mientras que en el proceso cualitativo es un proceso más inductivo, más recurrente, se analiza la realidad desde una perspectiva más objetiva y no tiene una secuencia lineal como tal. Las bondades que podemos encontrar en estos dos enfoques es que en el enfoque cualitativo hay más profundidad de las ideas, es un estudio un poco más amplio, hay más riqueza interpretativa, hay una contextualización del fenómeno. Por su lado, el enfoque cuantitativo generaliza los resultados, hay más control sobre los fenómenos, es más preciso y sí permite las réplicas como tal.
Por eso se dice que los estudios, digamos así, que en educación tienden a ser más cualitativos porque de una manera u otra busca revisar y, por así decirlo, estudiar esos fenómenos, esas realidades que se dan en el proceso de enseñanza-educación, aunque también vale la pena y caben los procesos o los estudios de enfoque cuantitativo como tal. Es importante mencionar que en la investigación cualitativa eh, el investigador es un instrumento esencial y hace una orientación hacia la comprensión y la toma de decisiones, el descubrimiento y el desarrollo y, por así decirlo, el poder remediar y afectar la población que se está estudiando. Eh, las características es que generalmente son grupos sociales y se estudian fenómenos sociales como tal. Desde la investigación cualitativa es un proceso activo, es un proceso sistemático, es un proceso donde hay indagación y hay una descripción constante como tal. El objetivo, insistimos, en la investigación cualitativa es buscar identificar una serie de características y describir una serie de procesos, sobre todo desde lo cultural. Por su lado, la investigación cuantitativa no toma en cuenta las variables, en esa medida estas variables no son mensurables, el investigador está aislado de la investigación como tal, no es una participación activa. Es un poco más objetiva, es buena para medir una serie de procesos y tomar decisiones precisas, por eso se utiliza mucho en las ciencias exactas como tal. Y se caracteriza por ser objetiva, deductiva y se le da un uso estadístico como tal al proceso. Hablando un poco y profundizando ahora sí en la parte de la investigación educativa como tal, no en general los enfoques de investigación, sino en la investigación educativa, hay un ciclo holístico de la investigación, es decir, se mueve entre las investigaciones exploratorias, las descriptivas, las que comparan los fenómenos, analizan, las llamadas también explicativas, predictivas, las que proyectan un proceso, las que se hacen interactivas, es decir, cuando hablamos de acción, participación en el proceso, las que confirman determinados fenómenos o las evaluativas. Esto se puede medir o esto se puede determinar de acuerdo según el alcance y los objetivos generales que tiene la investigación. Por tanto, vamos a mirar un poco este tipo de investigaciones. Entonces, en la investigación descriptiva encontramos que esta se propone conocer tal vez grupos homogéneos, revisar esos fenómenos utilizando algunos criterios sistemáticamente. Dentro de esto podemos encontrar eh, estudios que de tipo encuesta o estudios ya longitudinales, estudios de seguimiento, estudios un poco más transversales con muestras más representativas, estudios de casos en donde
El fenómeno como tal permite hacer una descripción, escribir un libro sobre alguna historia de vida como tal, que es un ejemplo y permite mostrar y, insisto, dar el ejemplo como tal, perdón la redundancia, de el tema del fenómeno estudiado o finalmente los estudios etnográficos como tal. En la investigación analítica vemos que esta trata de entender algunas situaciones en términos de sus componentes. Lo que busca es hacer un análisis y que ese análisis se convierta en una herramienta para poder descomponer el fenómeno y poder entenderlo y a su vez poder solucionarlo. Un ejemplo de esto es eh, el estudio del clima organizacional en una institución educativa desde la óptica de sus diferentes actores, desde directivos, desde los estudiantes o desde los profesores. Entonces, descompone el fenómeno, lo trata de estudiar, trata de llegar a acuerdos y trata de llegar a algunas soluciones. Entre los tipos de investigación analítica podemos encontrar dos que son, digámoslo así, como los más relevantes. Está el tipo de investigación que parte de una historia de vida o está el de análisis de contenido. El de historia de vida lo que hace es estudiar a profundidad un caso que por sus características exhibe unas, digámoslo así, unas condiciones de ejemplaridad. No quiere decir eso que sea un buen ejemplo o un mal ejemplo. Es sencillamente que para el caso o lo que el problema que se está planteando, esta historia de vida sirve para mostrar que ese fenómeno o las hipótesis o lo que uno esté planteando en realidad se pueda comprobar o se pueda desmentir. Por su parte, el análisis de contenido busca el significado y la comprensión de las expresiones de la vida de las personas. En la historia de vida también el método requiere que se hagan entrevistas a profundidad, grabaciones, análisis de documentos. Luego de esto se relata y casi siempre se termina en la escritura de un libro, o mientras que el análisis de contenido revisa el material escrito, los audios, los diálogos, luego se escogen algunas unidades de análisis como tal, es decir, temas, frases, personajes. Esto se categoriza y por último se hace una triangulación y se relacionan, digamos así, que los puntos más importantes. Un ejemplo de una historia de vida es decir, hablar de cómo un autista fue reeducado para ser insertado a la vida productiva. Mientras que en un análisis de contenido, un ejemplo puede decir medir el estilo de comunicación de los directores de las instituciones educativas públicas, por ejemplo. Entonces es más generalizado, es un contenido como tal, pero no es tan específico como si lo hace la historia de vida. Continuando con el ramillete de investigaciones o de tipos de investigación educativa, encontramos la investigación exploratoria. Su alcance es exploratorio porque primero se usa cuando con un fenómeno que casi no ha sido estudiado, del cual no hay literatura, no se encuentra mucho. Entonces lo que busca es explorar, mirar, revisar determinado fenómeno y alcanzar una visión general de este propósito para hacer aproximaciones hacia este tema de estudio. Por otro lado, entonces la investigación explicativa tiene un alcance, digámoslo, un poco más lejano, por así decirlo, en términos de que ésta se propone mediante la prueba de algunas hipótesis, pues encontrar relaciones entre las variables que permitan conocer el por qué, el para qué y el cómo se produce determinado fenómeno de estudio. Servo menciona que el problema que se genera básicamente busca ser respondido y tener una explicación a este fenómeno como tal.
Ahora bien, vamos a tratar de mirar qué, a qué preguntas se responde con cada uno de los contenidos o de los diferentes procesos que se desarrollan en una investigación. Vemos entonces que en el planteamiento del problema, la respuesta o lo que vamos a contestar, la pregunta que vamos a contestar es de qué se va a tratar la investigación. Cuando miramos las fuentes de información, lo que se busca es contestar qué se ha dicho sobre este fenómeno de estudio. Al revisar los objetivos, vamos a responder a la pregunta ¿qué se pretende con este estudio? En las hipótesis, lo que se responde es cuáles son las posibles soluciones que podría tener este problema. Recordemos que en investigación un problema no es un problema como tal, sino una situación que se plantea que el autor pretende buscar, ese fenómeno que pretende buscar y pretende dar una respuesta o probar, como lo decimos, unas hipótesis, unas posibles soluciones que se están planteando. Con las variables lo que se busca entonces es contestar a la pregunta qué elementos se manipulan, se controlan, se miden y qué elementos permiten organizar o, insisto, controlar y medir para dar solución a determinado fenómeno. Con el diseño metodológico lo que se va a responder es cómo se van a controlar estas variables como tal. Los instrumentos lo que nos permiten contestar es cómo vamos a recoger los datos, cómo vamos a recoger la información, qué es lo que vamos a usar para poder contestar y para poder, digámoslo así, que sustentar el fenómeno que estamos planteando. En el análisis de datos, entonces, como su nombre lo indica, lo que nos permite es, después de tener las muestras, de aplicar los instrumentos, entonces es con los resultados, la respuesta a la pregunta es qué análisis vamos a emplear y qué básicamente son como ya la aproximación a las conclusiones. Por eso entonces en los resultados, en el proceso investigativo, lo que se hace es expresar los datos, qué significan, esto ya nos permite entonces en las conclusiones y las propuestas es qué hemos conseguido, qué propuestas damos para ese fenómeno como tal. Finalmente entonces tenemos un informe de investigación que es el que contesta la pregunta cuáles son qué cosas vamos a comunicar sobre los hallazgos que hemos encontrado. Ahora bien, para finalizar este tutorial, lo que vamos a tratar es de revisar por medio de unas preguntas si en realidad el tutorial es significativo o no para explicar este tema. Entonces, a la primera pregunta que contestamos es cuáles son los objetivos de profundizar en los tipos de investigación. Como lo vimos por medio del tutorial, es mirar el alcance y mirar cuál tipo de investigación se presta para poder desarrollar el planteamiento del problema o el fenómeno que nosotros queremos estudiar como tal. ¿De qué se trata cada uno de los tres enfoques de investigación? Fue la siguiente pregunta que contestamos con este tutorial. Hablamos entonces de la investigación cualitativa, de la investigación cuantitativa y cómo la investigación mixta es una mezcla que retoma elementos de cada una de este tipo de investigación. Finalmente, las clases de investigación educativa y su proceso. Hablamos entonces de la investigación exploratoria, de la investigación analítica y de los diferentes tipos de investigación que permiten, insistimos, a ampliar o desarrollar un fenómeno de acuerdo al gusto o de acuerdo a lo que el investigador así lo pretenda. En este caso,
Finalmente, la investigación que pretende hacer la autora en este caso es una investigación de alcance exploratorio, ya que el fenómeno a estudiar es cuál es el nivel de satisfacción laboral de las escuelas públicas del condado de Collier. Al hacer una exploración sobre el material, los antecedentes, se encuentra que es un fenómeno que no ha sido estudiado, que no ha sido del interés ni por parte de docentes, ni investigadores, ni administradores. Entonces, el nivel que alcanzaría esta investigación es un nivel exploratorio deductivo que pretende explicar este fenómeno y de una manera u otra, como lo menciona Sabino, eh, poder responder esos objetos de estudio abordado a partir de otros investigadores como tal. Muchísimas gracias y espero que haya sido de ayuda este tutorial que se ha diseñado.